Alex, cuando quieras. Le consulto, ¿apareció en la pantalla el ejercicio? Sí, sí, estamos viendo. Sí, sí, ¿sabes? Perfecto. Bueno, Perfecto. buenas tardes. Lo que voy a compartir son un par de ejercicios como para que tengan de referencia para poder seguir realizando el trabajo práctico con algunos gráficos y poder por ahí visualizar el objetivo de lo que es el trabajo práctico de sólidos de revolución. En este ejercicio nos pide que hallemos el volumen del sólido de revolución generado por la rotación del primer cuadrante limitado por la parábola y al cuadrado igual a 8x y eh, las rectas y igual a 0 y x igual a 2 en el eje X. Entonces, si graficamos, digamos, la parábola, sería la raíz cuadrada de 8x, nos daría la gráfica que tenemos, que por ahí podemos visualizar. Voy a hacer un poco de zoom en, en los ejes coordenados. Y como nos pide que hallemos entre está limitado por las rectas y igual a 0 y x igual a 2. Sabemos que, bueno, ahí tenemos nuestros límites. Entonces, hacemos la integral para calcular el volumen, en este primer caso, alrededor del eje X. Entre 0 y 2 aplicamos lo que habíamos visto en teoría, de que el volumen es pi por la integral de la función al cuadrado diferencial X en este caso. Y hallamos el volumen de ese sólido de revolución alrededor del eje X, lo cual, eh, lo cual sería básicamente esta gráfica en 3D. Los otros gráficos que los otros cálculos que tengo por ahí son más que nada para corroborar de que está bien hecha la integral. Por otro lado, nos pide que dentro del mismo recinto calculemos el volumen alrededor del eje Y. Entonces, sabíamos que de la teoría, cuando tenemos alrededor del eje Y, podemos tomar los valores de los límites, nada más que tenemos la función 2pi por x por la función a sacar el volumen. Entonces nos quedaría, como vemos en la pantalla, la integral de x por raíz de 8x multiplicado por 2pi. Integramos esto, lo cual nos da 2pi por raíz de 8 por 2x a la 5 medio de 5 entre 2 y 0, lo cual da un volumen de 40,21, que sería esta gráfica, si lo rotamos alrededor del eje Y. Entonces acá está la puntita, digamos, y esto se va abriendo. La anterior era alrededor del eje X, lo cual sería tipo una antena, digamos, parabólica. Y, eh, y después, más adelante, lo que hicimos fue recortar, digamos, la función, esa misma función que es raíz de 8x o y al cuadrado igual a 8x, pero entre x2 y x4, alrededor del eje X, lo que nos da otro tipo de gráfica. Entonces, ahí lo hacemos alrededor del eje X, como nos pide, entre 2 y 4, utilizando la misma metodología, pi por la integral entre los límites de integración que hallamos de la función al cuadrado, y obtenemos, una vez integrado y reemplazando los valores, obtenemos el volumen de 150,79. Lo cual, digamos, analizando, digamos, desde el programa de la computadora, podemos ver que efectivamente estamos en lo correcto porque es 150,79. Lo importante en estos ejercicios es ver bien los límites de integración y aplicar, obviamente,
aplicar obviamente la fórmula, digamos, y no equivocarnos en eso. Después, Una si lo hacemos, consulta, sí, ese 150 es completo de toda el área, de todo el volumen, es así como. el volumen entre 2 y 4 de esa función. No sé si ves ahí el puntero, es esta Ajá. parte que roda alrededor del eje X formulando esto. Es como que acá en el medio está el eje X. El volumen que vos Pero, tenés entre 2 y 4 de todo ese círculo parabólico que da vuelta es 150,79. Eso sería del eje en forma maciza, digamos, no con hueco. en forma maciza, Ah, bien, bien. tal cual, en forma maciza. Lo que se grafica ahí es obviamente el contorno de la revolución cuando él gira alrededor del eje. Más que nada Ah, para visualizar el punto de inicio, que es el 2 que está en el fondo, y el punto 4 final, que está más acá. Todo lo que entre 2 y 4 ese macizo da 150,79. Cuando lo girás alrededor del eje X. ¿Se perfecto. entendió? Sí, sí, sí. Bueno, y si lo giramos alrededor del eje Y, acá tenemos la otra gráfica alrededor del eje Y. ¿Se entiende? Entonces es como que tenemos una cuestión parabólica que está cortada por dos puntos, y hallamos el valor del volumen de eso, que es 187,26 al rotar con respecto al eje Y. Esta es una forma de realizar con respecto al eje Y, digamos. Después hay otra forma de realizar con respecto al eje Y considerando los límites de integración diferentes. Eh, y bueno, después otro ejercicio que quería revisar acá era el siguiente. Tenemos este acá que nos dice determinar el área encerrada entre las distintas curvas, que eso es algo que ustedes ya habían visto anteriormente, con respecto al eje Y. Bueno, hallamos el área respecto al eje Y, obviamente despejando el valor de X de las dos rectas, lo cual obtenemos que el área es 4,5 de esta integración, digamos, con los límites correspondientes, digamos. ¿De dónde salen los límites? Acá tenemos la gráfica. Y ahí, bueno, igualamos y sacamos los límites de integración en I en este caso, que sería 1 y 5. ¿Se entiende? Entonces hallamos el área. Después con respecto al eje X, que sería entre menos 1 y 2. Esto viene de acá, entre menos 1 y 2. Lo cual, bueno, verificamos que efectivamente está bien porque nos da lo mismo, ¿eh? Y, eh, y posteriormente nos pide que calculemos el sólido generado al girar la región del ítem 1 respecto al eje X. Entonces, nosotros vamos a tener esto. Me voy al gráfico. Eh, si lo giramos alrededor del eje X, nos quedaría este volumen, digamos, entre estas dos rectas. Y queda el hueco ese en el medio por una cuestión de que está girando alrededor del eje X y no tenemos función ahí. Entonces, tenemos los límites de integración de la recta, que es x más 3 elevado al cuadrado, entre menos 1 y 2, entre menos 1 y 2, que es límite de integración en x, menos la integral entre menos 1 y 2, entre menos 1 y 2 de la función cuadrática. Obviamente todo elevado al cuadrado. Integramos esas funciones que son bastante sencillas, lo cual nos da un valor del volumen de 73,51. Este volumen va a ser el volumen que está dado entre la intersección de estas dos funciones, entre la recta y la parábola. Respecto
al X. Respecto al eje Y no lo resolví, pero sería algo similar, pero teniendo en cuenta las cuestiones relacionadas al eje Y. Y acá tenemos otro ejercicio que vale la pena detenernos, que es calcular el volumen del sólido generado por la región de esta curva de x por raíz del logaritmo de x entre 1 y e, y en función del eje x. La gráfica de esta sería la función, girando alrededor del eje x, y nos dice es que entre 1 y e, que sería 2,70 y pico. Entonces, ahí ya tenemos el límite de integración de esa función. Lo que hacemos es reemplazar los valores, elevamos al cuadrado, ahí hacemos la integral correspondiente. En este caso usé la integral por parte de u por b menos raíz, menos la integral de 1 a la e de u' por b diferencial x, lo cual me dio un volumen de 14,37. Eh, Tomé a u como logaritmo de x, a db como x cuadrado, y bueno, después hice el reemplazo correspondiente, y hasta que me quedó una integral sencilla, que es 1 sobre x por x al cubo sobre 3, lo cual no está difícil de resolverla, y bueno, me apliqué la fórmula alrededor del eje y. Y alrededor del eje y es algo similar, nada más que nos quedaría este tipo de gráfica rotando alrededor del eje Y, lo cual nos da un volumen de 33,22. Eso no lo resolví, ¿no? Pero básicamente ese es el sistema por ahí de calcular los volúmenes con integrales. Está interesante por ahí por ahí me pareció interesante demostrarles cómo se visualiza, porque a veces por ahí en el plano uno no tiene la idea de qué es lo que está hallando, qué volumen está hallando, como había preguntado el compañero. Eh, Acá tenemos otro ejercicio que es, para que ustedes vean más o menos, es entre 4x al cuadrado. Después tenemos otra parábola que es x al cuadrado y y4, corta en 4. Entonces lo que genera esto acá. Entonces, obviamente que tenemos la integral de la función eh, eh, esta acá está en función de el eje Y, que le había comentado. Cuando nosotros referimos al eje Y y nos manejamos del eje Y con los límites de integración, nosotros en este caso aplicamos lo que anteriormente aplicábamos en el eje X, cuando trabajamos en el eje X, que era pi por la función al cuadrado. Cuando tenemos los valores y tomamos los límites de integración con respecto a X, pero lo hacemos en Y, adoptamos la otra fórmula, que era 2pi por x, 2pi por la integral de x y la función al cuadrado. Esto está relacionado al eje Y, donde tenemos la integral de esta función menos la integral de la función más roja, la azul menos la roja. Integramos eso entre 0 y 4, lo cual nos da 18,85 el volumen que tenemos en esta parte acá interna. Por eso está el hueco ahí. Así que bueno, eso básicamente desde mi parte, y si por ahí tienen alguna duda o alguna consulta, pueden hacerlo en este momento.
De mi parte se entendió bastante bien. Perfecto. ¿Hay alguna otra consulta, algo que haya quedado en el tintero? Eh, Este es un tema que no es difícil, pero hay que verlo. Por eso por ahí me pareció interesante mostrarlo de esta manera, para que por ahí puedan visualizar y que sea una cuestión un poco más interesante a ver, digamos. No es difícil, hay que saber nomás cómo aplicar el cálculo de volumen, que no es únicamente aplicar la integral, sino que hay que aplicar el concepto de volumen, saber hallar los límites de integración, y bueno, y después aplicar la integral que por ahí ustedes ya vienen haciendo hace tiempo. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir con otro ejercicio, pero ahora de la guía de trabajos prácticos. Después, en todo caso, vemos las consultas que tengan respecto de otros ejercicios, pero primero vemos este ejercicio que les voy a presentar ahora, que está resuelto. ¿Se me escucha bien? ¿No hay problema con Sí, el sonido? ¿no se escucha? Sí, sí, profe, se le escucha bien. Bueno, ahí ya le comparto la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bien, vamos a ver un poco este ejercicio que es el ejercicio 2P, ¿sí? Entonces, en este ejercicio recordemos que tendríamos que calcular el volumen de los sólidos de revolución que se generan cuando un área limitada por las funciones o las curvas que nos dan gira alrededor de algún eje indicado, ¿sí? Entonces, bueno, como ya vimos en la clase anterior, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es graficar y, bueno, justamente delimitar esa área para ver cómo es, qué y cómo se genera ese sólido, ¿no es cierto? Entonces, en este caso tenemos una parábola que está centrada, ¿sí?, en el origen, y otra parábola que, bueno, en este caso está invertida y está desplazada, ¿sí? Eh, Fíjense que acá les dice que es el área limitada por las siguientes funciones. Entonces, ¿cuál sería esa área que delimitan ambas funciones? Es decir, cuando hablamos de área, estamos hablando de una región que queda encerrada por las dos funciones. En este caso, ¿cuál sería esa área? A ver si alguien La que puede... va de 0 hasta 2. Exactamente. Respecto al De 0 eje hasta 2. X o al eje Y. ¿Cómo? Respecto al eje X, tomamos el eje Y. Bueno, ahí una de las cosas que ustedes pueden tratar de establecer o tratar de entender, digamos, es, por un lado, lo que les dije, siempre tiene que haber un área encerrada, ¿sí? Y por otro lado, lo que pueden mirar también un poco es el eje de giro, pero ese no es algo tan contundente, digamos, que le puede ayudar, pero a veces ayuda, ¿sí? Lo que sí siempre ayuda es encontrar un área que tiene que ser finita, ¿sí? Es decir, un área que quede totalmente encerrada por la función, ¿sí? Acá el único área que queda encerrada por ambas funciones es la que le decía el compañero a ustedes, que va entre 0 y 2, ¿sí? Que es la que queda marcada ahí, ¿sí? No hay otra, o sea, si ustedes buscan intersecciones de esas dos funciones, no hay otra posibilidad, ya que la parábola x cuadrado, ¿sí?, la que está centrada en el origen, se va hacia el infinito
y para arriba siempre se va hacia el infinito. ¿Sí? Y la otra parábola que está orientada o invertida, orientada hacia abajo o invertida, también se va hacia el infinito. Entonces no hay otra área común o no hay otra parte común, otra región en común que no sea esta. ¿Sí? Eso tiene que quedar en claro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Que no hay otra posibilidad que no sea esta que está sombreada en rojo. ¿Sí? Eso, Sí, 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 sí. profe, eso, ¿se eso entiende? tiene que quedar claro porque si no, si ustedes empiezan a dudar de qué área es, ¿sí? Van a tomar otra área que no es la correcta y va a estar mal el ejercicio. ¿Sí? Eso tienen que tener muy bien eso en cuenta y en claro. ¿Sí? Puede pasar que en algún inciso por ahí falta algún dato, pero digamos es lo menos probable. ¿Sí? Eso ya déjenlo como una de las ultimísimas instancias. ¿Sí? No quiere decir que nosotros no nos podemos equivocar, pero digamos siempre tratamos de que esté todo verificado y que no haya errores en el enunciado para no complicarle más todavía la vida a ustedes. ¿Sí? Bien, entonces si ya tenemos identificado el área, ¿sí? Habíamos visto que el proceso siguiente es justamente determinar las intersecciones, ¿sí? Que después nos van a servir a nosotros para poder definir el intervalo de integración, ¿sí? O los límites de integración. ¿Está? Entonces, bueno, acá lo que aparece es la flechita del eje de rotación, porque también es importante, ¿sí? Tener en cuenta cuál es el eje de rotación. En este caso, fíjense que rota a través de esta recta que es paralela al eje X. ¿Sí? Entonces, esto rotaría hacia arriba, es decir, si nosotros haríamos un espejado de esta área, ¿sí? Este punto se trasladaría por acá, ¿sí? Este otro punto que está en el origen se trasladaría 6 unidades hacia arriba, y ahí lo que pueden hacer es trazar como unos círculos para poder determinar cuál es el sólido. Les pregunto, este sólido, ¿qué tipo de sólido va a ser? ¿Hueco o macizo? Hueco. 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 ¿Y qué método correspondería utilizar acá? De la arandela. Arandela. Del arandel, ¿sí? Entonces, cuando tenemos sólidos macizos, ¿sí? O sea, sin perforaciones, es el método adecuado el de los discos, ¿sí? Entonces, acá, como esto tiene una perforación, que si lo quieren ver a la perforación, es como que acá nosotros trazaríamos algo así, ¿sí? Epa, bueno, acá se hace un poco complicado. Acá se generaría el hueco del orificio, ¿sí? Y bueno, esto se va a ir para arriba y el volumen le va a quedar solamente esta partecita, digamos, ¿no? Ahora igual lo vemos al sólido. Entonces, este sería el sólido, ¿sí? O sea, esa área que vimos recién, al girar respecto de esa recta y igual a 6, lo que va generando es ese sólido. Como ven, lo que les decía, acá aparece, ¿sí? Esta circunferencia que yo les decía recién, que va a hacer la perforación, digamos, ¿no? Que en este caso, bueno, tiene este radio y después se amplía, digamos, por dentro, siguiendo el contorno de esa área que recién vimos que se formó. ¿Sí? Entonces, acá nos ayudamos nosotros con el GeoGebra para hacer este sólido o para visualizar el sólido, pero le vuelvo a recordar o insistir de que traten de hacerlo mentalmente, digamos, ¿sí? Ver cómo gira esa área en el espacio y tratar de imaginarse cuál es el volumen que genera. ¿Sí? Lo más importante acá es ver lo que recién concluimos, digamos, de que es un sólido que tiene una perforación y que por lo tanto usamos el método de la arandela. Con eso ya es suficiente para nosotros poder encarar el ejercicio. ¿Sí? Tampoco es necesario tener el volumen a la perfección en la cabeza, ¿sí? Sino que necesitamos saber eso,
¿sí? Si es disco, si es arandela, cuál es el área encerrada y por ende cuáles son las intersecciones o cuáles van a ser nuestros límites de integración. Bueno, acá tienen otras vistas, ¿sí? Ven que lo que yo les decía, que la perforación se inicia con un radio, pero después va siguiendo el contorno de esa área o de una de las funciones que está interna, digamos, y se va, o sea, como que el radio no es constante, sino que sigue esa función, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería el sólido generado en el espacio. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entendió cómo se generó el sólido? ¿Cómo concluimos el método? Re bien, profe. Bueno, Sí, se entendió. entonces, Sí, bueno, entendí. hacemos este trabajo algebraico que ya lo vimos, pero lo ponemos acá como para que quede, ¿sí? Encontramos cuáles son los puntos de intersección. En este caso tenemos dos puntos, ¿sí? Bueno, el punto que da el origen y el otro punto que ya habíamos visto. Y entonces, bueno, dijimos que era el método de arandelas, ¿sí? Nosotros vamos a la ecuación de la guía, ¿sí? Esta es la formulita que se utiliza para el método de la arandela que habían presentado en la guía teórica, ¿sí? Como dijo Alex, acá hay que siempre acordarse del pi adelante, ¿sí? Entonces, pi por la integral que va desde a hasta b, y acá también es importante seguir esto, ¿sí? Las llaves, ¿sí? Y los corchetes y los paréntesis. Una función f de x al cuadrado menos otra función g de x al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan qué representaba f de x y qué representaba g de x? Eran dos radios. La f de x vendría a ser la función de arriba y g la de abajo. Bien. Que nosotros en la guía lo llamábamos radio exterior y radio interior, ¿sí? Entonces, bueno, que ese análisis que dijo muy bien el compañero de ustedes, vamos a ver que también se cumple eso, ¿sí? De esa forma, tanto como radio exterior como radio interior, o después vamos a ver función de arriba, función de abajo, función de la derecha, función de la izquierda, ¿sí? Tal como ya lo habíamos visto para el cálculo de área, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta f de x y esta g de x se transforma en r mayúscula de x y r minúscula de x, que nosotros en la guía teórica lo habíamos visto como radio exterior y radio interior, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que analizar en nuestro recinto, ¿sí? Para poder plantear justamente esta integral de volumen, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Nuevamente vamos con nuestra gráfica del área, ¿sí? Y lo que hacemos es el análisis de ese delta X, ¿sí? Que ya habíamos hecho anteriormente. Nosotros recordamos que el área entre curva era esta, ¿sí? Acá no lo marqué para no ser tan redundante con el tema de los colores y demás. Pero esta es el área, ¿sí? Entonces este delta X se mueve dentro de esa región, que es nuestra región implicada o es la intersección de estas dos funciones. Lo que hacemos es, recuerden, este delta X lo movemos a lo largo de lo que ya habíamos visto de los puntos de intersección, ¿sí? Que en este caso va de 0, 0 a 2, 4, ¿sí? Y lo que hacemos es justamente determinar el radio mayor y el radio menor, o radio exterior y radio interior, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? A ver si por ahí alguien ya lo quiere plantear, como para ver si se entiende cómo hacemos el análisis acá de encontrar el radio mayor, por ejemplo. ¿Alguien se anima a tirar una propuesta? El El radio. radio mayor es siempre respecto al eje de giro, ¿cierto? Eso es algo muy importante, ¿sí? Eso es algo muy importante. Siempre los radios se determinan respecto del eje de giro, ¿sí? Sí, No es respecto de los ejes coordenados. Muchas veces
el eje coordenado es el eje de giro y en este caso no es el eje coordenado o no coincide el eje de giro con uno de los ejes coordenados, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que dijeron, ¿sí? El eje de giro es nuestro eje para determinar ese radio. ¿Sí? ¿Querías agregar algo más, Diego? Y ahí sería la función verde, que sería el radio exterior, menos la Sí. función azul. Bueno, En digamos la realidad, parte. Ambos elevado al cuadrado, claro. en realidad sería 6 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Exactamente, porque acá lo que tenemos que hablar son de distancias, ¿sí? Ahora vemos, ¿sí? Bueno, acá justo está al revés, el radio menor, ¿sí? Pero veamos el radio mayor. El radio mayor sería este rosado, ¿sí? Entonces, es la distancia que hay desde la función, en este caso la parábola x cuadrado, ¿sí? Hacia el eje de giro, ¿tá? Y como bien agregó el compañero de ustedes, esa distancia al eje de giro es 6, ¿sí? Entonces, lo que queda acá como el radio mayor es justamente ese 6, ¿sí? O sea, si quieren podemos hacer el análisis de esta forma. 6 que es todo esto, hasta acá, ¿sí? 6 es todo eso es 6. Ahora, nosotros lo que necesitamos es esta distancia, que está marcada en rosado acá, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer a este 6 es restarle este pedacito acá, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. profe. Ahora sí. Sí, sí, profe. Y ahí eso, profe, Entonces, irá todo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Después. claro, exactamente, porque ahí después nos basamos en la formulita que habíamos visto recién, de los radios al cuadrado. Hasta acá lo único que estamos haciendo es siguiendo lo que tienen en la guía teórica de hallar o determinar cuáles son los radios exteriores e interiores. Entonces, para el caso del radio interior pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos esta distancia de 6, que es el eje de giro, y acá ahora, nosotros estamos, acá hay que acordarse siempre de dónde ubicamos esta barrita del delta X. Lo ubicamos en este punto acá, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es esta otra distancia, que esta distancia es a la curva azul, ¿sí? O a la función azul. Entonces 6 menos esta distancia, que es justamente esta función, ¿sí? Que es 4x menos x cuadrado, ¿sí? Eh, a ver, acá posiblemente haya un error acá, ¿eh? Ahora recién me estoy dando cuenta. Porque esto es 6 menos, y acá tiene que ir un paréntesis. ¿Sí? Ahí. Entonces esto acá sin paréntesis, acá tendría que haber un más. Así que posiblemente el resultado del volumen que yo haya hallado esté incorrecto. ¿Sí? Pero se entiende cómo se halla el radio. Eso, Yo eso creo es que lo la mejor importante acá. manera para ver radio es con el delta X, porque ahí vos tomás lo que es la parte roja y la parte rosado, que se entiende mejor así con el rectangulito ese. Sí, sí, sí. No, es que lo que yo hice recién fue justamente, fue eso, digamos. El- a ver si podemos borrar esto. ¿Sí? Así queda despejado el área. ¿Sí? Esto que aparece acá, ¿sí? Lo que aparece acá es el análisis que hicimos recién. O sea, esta distancia que aparece acá, bueno, si ustedes quieren tomarlo como directo, está bien, digamos. Pero surge de ese análisis que hicimos recién. Que esta distancia de 6 menos la distancia de la función le da justamente donde toca acá el delta x, ¿sí? Si quieren simplificar el análisis, pueden hacerlo. Es decir, poner la barrita del delta x y fijarse cuál es la distancia mayor y menor al eje de giro, ¿sí? ¿Está? Entonces ahí sí sería, como dijeron recién, que directamente miran dónde está el delta x, es decir, hacen 6 menos esta función, tienen el radio menor.
hacen 6 menos esta, donde toca acá la barrita del delta x, y tienen la función mayor. ¿Sí? Fíjense que acá, por ahí lo que hicieron al principio de la función de arriba menos la función de abajo, no es algo que se aplique tan, tan contundentemente acá, ¿sí? Porque fíjense que la de arriba es el radio menor y la de abajo el radio mayor, ¿sí? Por ahí acá lo que hay que mirar es, en todo caso, cuáles son las distancias mayores y cuál es la distancia menor, ¿sí? Por ahí tengan cuidado con eso, de no invertir acá, porque si hacen esa regla y la aplican mal, van a poner a esta curva